Tibetan. Gracias. Ahora vamos a cantarlo en tibetano. Dala Tama Jebe Da Nobar Jebe Kek Tarba Dan Tam Je Gembe Bardu Chobra Jeba Tam Jege Su Jebe Ma Nanga Dang Nyambe Senchen Tam Je Dewa Dan Ten Tung Ya Dan Du Nudu Lana Me Pa Yang Tabra Zobe Chanchu Rinpo Je Dobra Jan Dala Dhamma Jebe Dra Nobar Jebe Geng Tarba Dan Tam Je Gembe Bardu Chopra Jeba Tam Jege Se Jebe Ma Nanga Dang Nyambe Zenchen Tam Je Dewa Dan Den Dunga Dan Nerdu Lana me pa yang da bra zo be chan ju rin po je do bra je da la thang wa je be dra no bra je be ge tar ba dan tham je gen be bar du je bra je ba tham je ge se je be ma nang ka dang nyam pe sen chen tham je de wa dan den du ngao dan de ne du Lana me pa yang la bra zo pe chan ju rin po je to bra je de je de sang ma ge ge par de long a yesu ge wa la go ma she par de long a yesu ge wa la go du de ring ne sung de ne ma sang ta sang ge par de long a yesu ge wa la go zong ye ju dan su ge ju nam la chan chu bar du da ne gyab su chi da ge jin su ge be su nang ge zhu la pen chi sang ge zhu bra shu sang ge ju dan su ge ju nam la chan chu bar du da ne gyab su chi da ge jin su ge be su nang ge zhu la pen chi sang ge zhu bra shu Sangye Jodan Soge Jonam La Chanchu Bardu Dane Gyab Suji Dage Jinsu Gibe Sonang Ge Drola Penjir Sangye Drubra Kadang Nyampe Zenjen Tamche Dewa Dan Dewen Gendan Dempar Gyuji Dungao Dan Dungyagi Gyudan Drava Gyuji Dunga Mebe Dewa Dhame Drava Gyuji Niring Chadang Nidang Drave Dhanyala Nepra Gyuji Man Ankadang Nyambe Zenjen Tamche Dewa Dan Dewen Kindan Tempra Gyuji Dunga Dan Dunya Gyudan Drava Gyuji Dunga Mebe Dewa Dhame Dewa Gyuji Niring Chadang Nidang Drave Tanyang La Nepra Gyuji Manang Kadang Nyambe Zenjen Tamje Dewa Dan Dewen Kindan Tempra Gyuji Dunga Dan Dunya ji gyudan drava gyurji dunga mebe dewa dhamme drava gyurji nirin chadang nidang drava tanyo la nebra gyurji manang kadang nyambe zenjen tamje dewa dhan dewen gindan dambra gyurji dunga dan dunya gi Gyudan Drava Gyurji Dunga Mepe Dewa Dhame Drava Gyurji Niring Chadang Nidan Drava Dharnyong La Nebra Gyurji Jose Wadan Jujing Shabadan Jeze Yirang Guzing Sowa Ye Gewa Jungse Dage Jezapa Tamche Sobe Chanchu So, according to the tradition, whenever we either give teachings or request teachings, we should offer
make an offering to the Buddha, Dharma, Sangha, to all the objects of refuge. Según la tradición, siempre cuando damos enseñanzas o pedimos enseñanzas, deberíamos hacer una ofrenda to the three jewels, you say? To the Buddha. To the three jewels, to the objects of refuge. A las tres joyas, a los objetos de refugio. This is to express our desire to hear the Dharma, because the Buddha never forces the Dharma on anyone. Este es para expresar nuestro deseo de recibir el Dharma, porque el Buda nunca impone el Dharma sobre nadie. Even something as important as the Dharma in terms of its ability to free us from suffering, the Buddha still said, do not disturb other people's minds. Aún con algo tan importante como el Dharma para liberar a los seres del sufrimiento, el Buda dijo, es importante no perturbar las mentes de los demás. So we do not force even something as precious as the Dharma on anyone. Pues no imponemos siquiera algo tan precioso como el Dharma sobre nadie, ¿no? So those who want to hear the Dharma, who want to learn the Dharma, have to request the Dharma. So that's one of the reasons for doing this offering, doing this request. Los que quieren escuchar y aprender el Dharma tienen que pedir el Dharma, y por eso es una de las razones que hacemos esta ofrenda. So it is also not the case that the Buddha, the objects of refuge, are stingy about giving the Dharma. Tampoco es el caso que el Buda y los objetos de refugio sean, ¿cómo se llama? Sean amarretes o tacaños con el Dharma. So unless someone has interest, someone wants to hear the Dharma, we do not force Dharma on others. Pero a menos que alguien tenga interés y quiere el Dharma, no lo imponemos. So this offering that we do is, we say we offer the mandala. Esta ofrenda que hacemos, decimos que ofrecemos el mandala. Mandala in different contexts have slightly different meaning. Mandala en diferentes contextos tiene diferentes significados. In this meaning here, it says, we should see our world, our universe, as perfect, like Buddha's Pure Land. En este significado aquí, es que debemos ver nuestro mundo, nuestro universo como perfecto, como un reino puro. In some ways, you can say the Buddha's Pure Land is not actually somewhere else. It's right here. De un modo podemos decir que este reino puro no es otro sitio, sino que es aquí y ahora. It's just that because Buddha's minds, hearts, are free from obscurations, so they see and experience their world exactly as it is. Es porque los Budas, sus mentes y sus corazones están libres de oscuraciones, entonces ven las cosas exactamente
¿Cómo son? So it is said, when the heart is pure, the land is pure. Dice que cuando la mente es pura, la tierra es pura. And so here in this mandala offering, we say, it says in the words here, may I experience all of this as the way Buddhas experience it. And in that way, I offer this to the Buddhas. Entonces dice que la ofrenda, este mandala, la ofrenda, nos pide experimentar este mundo como los Budas lo experimentan. And in offering this pure experience, al ofrecer esta experiencia pura, may all other beings also be able to experience this world in the same way. Que todos los otros seres experimenten este mundo de la misma manera. So we are really praying for the well-being of all beings, even if on one level it's an offering to the Buddhas, but in fact we are actually praying for the well-being of all beings. En realidad estamos orando por el bienestar de todos los seres, aunque estemos ofreciendo a los Budas, estamos orando por todos los seres. Zaji Bogi Juji Medo Rira Linji Ninde Kempa De Sangye Shindu Mengde Bulwa Ye Drogo Namda Shingla Kyewa Shu Kusun Yongsu Lame Tsonam La Jinang Sangsun Deshin Niki Chu Dalul Onjo Nangzi Onje La Me Choge Ngadu Tsedu Su Jase Wadan Chujing Shangpadan Jise Yirang Kushin So Wa Ye Gewa Chungse Dagi Jisa Pa Tamje Zobe Chanju Chirngo Guru Deva Thakini Rana Mandala Prate Jaso Zemje Namge Zambada Loyi Jida Jidarva Chichum Tumo Tepaye Jugi Golo Kordu Then next, again, according to the tradition, the person that is going to give the teachings will then should pray to his or her root guru, main spiritual guide, as well as the entire lineage of the guides, all the way from one's own personal guide, all the way back to the Buddha. Y ahora, también según la tradición, la persona que está dando las enseñanzas debe orar a su guru raíz, a su guía espiritual, y mediante él o ella, esa persona hacia atrás todos los guías que conectan históricamente hacia el Buda. And this is asking the guides, the sublime guides, to protect us from mistakes, from errors, from making errors in terms of teaching the Dharma and in terms of hearing the Dharma. Este es que pedimos a los guías que nos protejan de hacer errores
al enseñar el Dharma y errores al ser escuchado también. Of course, it is in some ways, easy to make mistakes. So we also should not be so afraid of mistakes. But here is saying, please protect me from making these mistakes. Por supuesto que es fácil hacer errores y no deberíamos tener tanto miedo a los errores. Sin embargo, estamos pidiendo que nos protejan de hacer errores. It's praying for mindfulness, Estamos orando para presencia mental, creo que es la traducción. carefulness. Cuidado. Duje chanjen dile naro dham marmi dhabo padu jiden gun kadun sunden zawe lame sha saju lama yidam chukyung la sowa depso daji jinju lu gyamdengi dome zamlinge dabe donsun yong la kya some gyawa durje champa jiden gompo shabla du tu tatu samdu gyole me jinji lo shi tu ji ji ningi mumba zene gyan zem tu de du dobra jinji lo jin yu ji na chan sam pe ma ge sa dong bo la ya zen ju gi nga dum ni pe ma ju ne je je da gu du kan du man pu gur Keki jese tadun ke jenje lamje shesu so guru bema sede hong lomen chuki nigi podang ne dusun sanje gunji ngobu ni ranzen chuku nyonsun tonze pa sawe lame shabla sowa de. So everyone, please now allow your body and mind to settle into their own places. Ahora que todos, por favor, permitan su cuerpo y mente asentarse en sus propios lugares. When we use the word allow, there's a few meanings there. Cuando usamos la palabra permitir, hay varios significados ahí. One meaning is we are not here trying to do something. Un significado es que aquí no estamos tratando de hacer algo. But instead, we are getting out of the way and also allowing. En lugar de eso, estamos saliendo del camino, ¿no? de obstruir algo. Allowing body and mind to settle naturally. Permitiendo cuerpo y mente a sentarse de forma natural. That means trusting that if we get out of the way, if we don't interfere, the body will settle naturally and the mind will settle naturally. Eso significa confiar que si salimos del camino y podemos permitir que sin molestarlo, que su mente, que nuestra mente y nuestro cuerpo se asiente naturalmente.
To help this happen, you can maybe try breathing in and out deeply a few times, and then just let your breath be natural. Para apoyar este proceso podemos respirar unas veces, siempre dejando que nuestra respiración sea natural. Let your mind, the presence of your mind, pervade your entire body. Permitan que su mente, la presencia de su mente pervade todo su cuerpo. In this way, your attention, your mind will remain present right here. De esta manera su mente estará presente aquí, ahora. Let your body anchor your mind, your attention. Permitan que su cuerpo ancle su mente, su atención. Let your mind or your attention rest in the body. Permitan que su mente, su atención permanezca en su cuerpo. Continue to allow body and mind to settle down so that all movements of body and mind become quiet. Peter, you have to unmute yourself. Excuse me. Continúen permitiendo que su cuerpo y mente se asienten en tranquilidad. You said so that your mind and body will become quiet. Para que su mente y cuerpo se pongan tranquilos. Please.
Now turn your attention to how fortunate we are that we have interest and even devotion towards the Buddha's teachings. Ahora pongan su atención en cuán afortunados somos que tenemos interés y hasta devoción a las enseñanzas del Buda. Be happy that we have these teachings that can help us get to the root of all problems, the root of all suffering. Sean felices que tengamos estas enseñanzas que nos permiten llegar a la raíz de todos los problemas, todo sufrimiento. Recognize the great fortune that we have in having this key to freedom. Reconozcan la gran fortuna que tenemos en reconocer esta llave a esta comprensión. Then now also recognize that how, compared to the good fortune that we have, there are so many others who do not have this fortune. También reconozcan ahora que por más que nosotros tengamos esta buena fortuna, hay tantas más personas que no lo tienen. And recognize that how all these others, how they have been good to us and kind to us in this lifetime and in many, many lifetimes before. Reconozcan como todos estos otros que tanto nos han ayudado, que tanta gentileza nos han manifestado, no solo en esta vida, sino en muchísimas vidas anteriores. That they have been kind to us as our mother has been kind to us. Que nos han sido bondadosos como nuestras madres nos han sido bondadosas. But now they are all wandering aimlessly, wandering, confused, and under the power of suffering. Pero que ahora todos están divagando sin rumbo en este reino de confusión. Helplessly, powerlessly, sin amparo y sin poder. Not knowing the causes of suffering that should be abandoned. No conociendo las causas del sufrimiento que hay que abandonarlas. Not knowing the causes of happiness that should be practiced. No, sin también saber las causas de la felicidad que deberíamos practicar. So for their sake, for their freedom from suffering, pues por ellos y por su liberación del sufrimiento, for their experience of happiness, por su experiencia de la felicidad, for their ultimate freedom to become Buddhas themselves, por su libertad última de devenir Budas ellos mismos, we now chant the mantra of universal compassion for them. Ahora cantamos el mantra de la compasión universal por ellos. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum,
Om mani padme hum. 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 Om padme hum. Om mani 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 padme Om mani padme hum. 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 Om mani padme Om mani padme hum. 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 Om mani padme Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme Mane beme hum, mane beme hum, mane beme hum, mane beme mane beme hum, mane beme hum, mane beme hum, mane beme hum.
So, good evening and welcome back to this series. Pues buenas noches y bienvenidos de regreso a esta serie. So, this is the third class that we're having on this topic, which is the three principal aspects of the path. Esta es la tercera enseñanza sobre este tópico, que es perdón, the last thing you said, the third, Which is the three principal aspects of the path. que son los tres aspectos principales del camino. The text that we're working on. Sí, el texto que estamos siguiendo. So this text called the three principal aspects of the path, as I explained before, it's a text composed by the founder of the Gelug lineage. Este texto llamado los tres aspectos principales del camino fue compuesto, como mencioné antes, por el fundador del linaje Gelug. The Gelug lineage is the lineage of the Dalai Lamas. El linaje Gelug es el linaje de los Dalai Lamas. And so the founder, Je Rinpoche Lama Tsongkhapa, composed this text, which is very short, 14 verses. Pues el fundador del linaje Gelug, Je Rinpoche Lama Tsongkhapa, compuso este texto de 14 versos. In these 14 verses, he summarizes the three key elements that is necessary for a complete approach to Dharma practice. En este texto de 14 versos, él resume los tres elementos claves para seguir el camino del Dharma. As I said before, my using of this text it's not so much that I have the ability to present Je Rinpoche's specialty or unique views. Como dije antes, también mi capacidad de presentar este texto no es por una habilidad especial para presentar la visión única de Je Rinpoche. So that if you really want to learn that, then it is best you request this teaching from a teacher trained in the Gelug lineage. Pues si realmente quieren escuchar eso, es mejor que pidan estas enseñanzas de una persona entrenada en el linaje Gelug. But I chose this text because in just a mere 14 verses, the heart of our approach, the heart of our practice is summarized in such a short 14 verses. Pero elegí este texto porque en simplemente 14 versos se expresa el corazón de nuestra práctica. So clearly, so succinctly. En forma tan clara y tan concisa. And so what I'm going to, what I have been doing and what I will do is to give more general explanation of these three aspects. Pues lo que estaba haciendo y lo que seguiría haciendo es dar una perspectiva general, más general sobre este texto. So the three aspects are renunciation, bodhicitta, and emptiness.
Pues los tres aspectos son renuncia, bodhichitta y vacuidad. We have looked at how the first aspect, called renunciation, the best summary for that is the determination to be free. Hemos mirado el primer aspecto, la renuncia, y eso se puede resumir en que es la determinación de liberarse. So I want to call your attention to verse 3, the last line. Yeah? It states there very clearly that is what renunciation is talking about, a determination to be free. Quiero llamar su atención a la última línea del verso 3, donde lo expresa precisamente así, la determinación de liberarte. So last week we focused, the last time we met 2 weeks ago, we focused on this first aspect, the aspect of renunciation. La última vez que nos reunimos, hace 2 semanas, hemos enfocado este aspecto de la renuncia. So perhaps if we can find a volunteer to read the verses from 1 to 5 to refresh of what we have covered, from verse 1 to verse 5. Por favor, un voluntario para leer los versos 1 a 5, por favor, para refrescar nuestras memorias. Un voluntario. Leo. Homenaje a los maestros nobles y preciados. El significado esencial de todas las enseñanzas de los Budas, el camino que alaban los nobles bodhisattvas y la puerta de entrada para los afortunados que desean hallar la liberación, en la medida de mis capacidades, ahora los voy a explicar. Vosotros que no tenéis apego a los placeres del samsara y que os esforzáis por hacer buen uso de las libertades y condiciones favorables. Vosotros que seguís el camino que deleita a los Budas, oh seres afortunados, escuchad bien, con una mente clara y abierta. Mientras falte la pura renuncia, será imposible apaciguar la sed incesante por los placeres en el océano del samsara. Y puesto que todos los seres vivientes están atados por el ansia de existir, primero debes hallar la determinación de liberarte. Las libertades y condiciones favorables son difíciles de encontrar y no hay tiempo que perder. Contempla esto una y otra vez y elimina el apego a esta vida. Para disipar el apego a tus vidas futuras, reflexiona una y otra vez sobre los efectos infalibles del karma y los sufrimientos del samsara. Cuando por estar acostumbrado a pensar así, ya no esperes ni por un momento hallar placer alguno en el samsara, y de día como de noche anheles la liberación. Entonces, en ese momento, habrá nacido en ti la auténtica renuncia. Thank you. And so verse 3, 4, 5, the verses focused on this determination to be free. Gracias. Pues los versos 3, 4, 5 se enfocan en esta determinación de ser libre. So to quickly summarize that, Para what this is resumir, saying, go ahead. Sorry, I said it. Para resumir rápidamente eso, what this is saying is, until and unless we see the reality of unsatisfactoriness or suffering, until we see that clearly, then
we will always be half-hearted about, is this really a fault? Is this really a defect or not? Is confused existence a defect or not? We will always be going back and forth until and unless we see clearly the nature of confused existence. Pues hasta que, y a menos que veamos la realidad del sufrimiento en esta existencia confusa, siempre vamos a practicar a medias, ¿no? O sea, sin el compromiso más absoluto, porque no, siempre vamos a dudar si es un defecto o no estar en este estado confuso de existencia. Part of the tricks, so to say, of confused existence is to in fact distract us from seeing clearly. Parte del truco, por decir, de la existencia confusa es distraernos para que no veamos este estado, esta existencia. And so here it says that, if we begin to look carefully, if we begin to consider carefully, not just believe, but really look at it carefully, we will see that as long as confusion is involved, then it's afflictive emotions. And as long as it's based on afflictive emotions, all our experiences are going to result in unsatisfactoriness. Mirando cuidadosamente, I kind of got mixed up with this. As long as we look carefully, as long as we're not looking carefully, is it at our seeing that we're seeing afflictive emotions? No, the gist is we need to look carefully and clearly to see that as long as we are confused about the reality of things, tenemos que mirar cuidadosamente y claramente para ver que estamos confundidos acerca de la realidad de las cosas. then it will be afflictive emotions. Ahí va a ser emociones aflictivas. It will be destructive emotions. Serán emociones destructivas. And any experience that is generated by these afflictive emotions necessarily will result in unsatisfactoriness. Cualquier experiencia, entonces, generada para esas emociones aflictivas, resultará insatisfactoria y unsatisfactory, ¿no? Yes. Yeah. And so, in verse 3, 4, and 5, Entonces, en los versos 3, 4 y 5, Rinpoche says, we need to develop true renunciation. Rinpoche nos dice, tenemos que desarrollar la auténtica renuncia. So to develop means it's a process, it's not something overnight. Desarrollar
significa es un proceso, no es de la noche a la mañana. True renunciation means it arises from the heart. La renuncia verdadera o auténtica quiere decir que surge en el corazón. It comes from a place of recognition and understanding. Viene desde un sitio de reconocimiento y comprensión. Not from a place of dogma and, belief. No desde un sitio de dogma y creencia. If it comes from dogma and belief, it's not really going to work, Si viene del dogma y la creencia, no va a funcionar. So if you're not convinced, that confused exists until suffering, then maybe you don't have a problem. Si no estás convencido de que la existencia produce sufrimiento, pues de repente no tienes un problema, ¿no? Then don't worry about it. No te preocupes de eso. That's why it said, Buddha doesn't force Dharma on anyone. Por eso decimos que el Buda no impone el Dharma sobre nadie, ¿no? Even if he himself sees very clearly that the Dharma is the only way for us to be free from suffering. Aunque él mismo ve con absoluta claridad que el Dharma es la única manera de liberarnos del sufrimiento, he also knows that if someone else doesn't see that, then no point forcing Dharma on them. Él también ve que si alguien no está comprendiendo eso o viendo eso, no hay ningún propósito en obligarles a ver el Dharma, ¿no? So you should not force the Dharma on yourself either. Pues no deberías obligarte a considerar el Dharma tampoco, a ti mismo, ¿no? So only when you finally feel that, okay, there's no other solution to this, Dharma is my only solution, then you come to Dharma. Solo cuando Last resort. Solo cuando realmente ves que el Dharma es la única salida de esta situación, solo así vas a llegar al Dharma. Es el último recurso. Now, the next three verses pertains to the second aspect, the aspect of Bodhichitta. Pues los próximos 3 versos pertenecen al segundo aspecto, el aspecto del Bodhichitta. Can we have another volunteer read verses 6, 7, and 8? Por favor, que otro voluntario lea los versos 6, 7 y 8. I can read in English. I don't know if you want it in Spanish or In Spanish. Okay. En español, por favor. Un voluntario para leer 6, 7 y 8. Yo los leo. Pero si esta renuncia no está acompañada por la motivación pura de la bodhichitta, no se convertirá en causa para la dicha perfecta del despertar insuperable. Así pues, las personas sensatas deben generar la bodhichitta suprema. Los seres son constantemente arrastrados por la fuerte corriente de los 4 ríos, ligados por las cadenas estrechas del karma, tan difíciles de deshacer, capturados en el férreo cepo del aferramiento al yo y envueltos en la espesa oscuridad de la ignorancia.
una y otra vez renacen en el samsara interminable, constantemente atormentados por las tres formas de sufrimiento. Así están todas tus madres de tus vidas pasadas, contemplando su lastimoso estado. Haz surgir la Bodhichitta suprema. Thank you. So these three verses discusses the importance of bodhicitta. Pues estos tres versos contemplan la importancia del bodhicitta. Here specifically, it's relative bodhicitta. Aquí específicamente es la bodhicitta relativa. So in one way of explaining bodhicitta, a very kind of common way of speaking of bodhicitta, we say there is relative bodhicitta and there is absolute bodhicitta. En un modo de explicar el bodhicitta, solemos decir que existe la bodhicitta relativa y la bodhicitta última. Relative bodhicitta pertains to love and compassion, and ultimate bodhicitta pertains to wisdom. La bodhicitta relativa pertenece al amor y la compasión, y la bodhicitta última pertenece a la sabiduría. So in this text, these three verses, 6, 7, 8, pertains to relative bodhicitta. En este verso, estos versos 6, 7, 8 pertenecen a la bodhicitta relativa. Then the third aspect, the aspect on emptiness, that is essentially then the topic of absolute or ultimate bodhicitta. El tercer aspecto, los versos que siguen, toca el tema de la vacuidad, y esa es en esencia la bodhicitta última. So elsewhere, when we talk about relative bodhicitta, it is often said that there are three elements in relative bodhicitta. Three important kind of ingredients. En otras enseñanzas se expresa la idea de que existen tres componentes o tres ingredientes en la bodhicitta. In fact, I should break down the Sanskrit word bodhicitta first. Break it down into the two parts, bodhi and chitta. En realidad debería primero desmantelar la palabra bodhicitta en sánscrito en sus dos componentes, bodhi y chitta. Bodhi is to be enlightened, to be awake. Bodhi es estar iluminado, estar despierto. Chitta is mind or heart. Chitta es mente o corazón. So then in the context of relative bodhicitta, we are talking about the desire, the aspiration, the mind, the heart that is set on waking up, set on becoming awake, becoming enlightened. Entonces, lo que significa esta palabra es cuando estás, la mente y nuestra mente y corazón está puesta en el deseo y la aspiración de iluminarse, ¿no? Camino Becoming awake. en despertarse.
So if renunciation is the determination to be free, here you could say bodhicitta is a determination to become Buddha. Tanto como decíamos que renuncia es la determinación de estar libre, Bodhichitta es la determinación de devenir o convertirse en Buda. Now, what is the difference between a determination to be free and a determination to be Buddha? ¿Y cuál es la diferencia entre la determinación de estar libre y la determinación de convertirse en Buda? In this context, a determination to be free, the scope is only pertaining to oneself. The scope of that determination is limited to oneself, ourself. En este contexto, con la determinación de estar libre o ser libre, eso solamente abarca a uno mismo. Motivated by a concern for your own situation. Motivado por la preocupación por tu propia situación. Now, not necessarily selfish, okay? Just limited. No necesariamente egoísta, ¿ok? Simplemente limitado. In fact, if it is selfish, then it's not true renunciation. Porque en realidad, si es egoísta, no es auténtica renuncia. But it's limited. Pero es limitado. It's motivated by only our own situation. Está motivado solamente por nuestra propia situación. Then bodhicitta as determination to be Buddha. Luego el bodhicitta como determinación de ser Buda is also a determination to be free, but not just for ourselves, but for all others. Que es también la determinación de estar libre, pero no solamente para nosotros, sino para todos los demás. So now, this determination is kind of, you could say, fueled by, pushed by a concern for others. Pues ahora, esta determinación de estar libre está impulsado por una determinación de ser libre, hacer libre a todos los demás. Now, what is this concern? What is this concern? ¿Y qué es esta preocupación? This concern is basically love and compassion. Esta preocupación es básicamente amor y compasión. Out of love or care for others, desde el amor o la preocupación por los demás, and out of being unable, not being able to bear to see others suffer, that is compassion. desde esta sensación de no soportar ver a los demás sufriendo, nace esta compasión. Yeah, so wanting others to experience happiness, wanting others to be free from suffering, queriendo que los demás experimenten la felicidad, queriendo que los demás estén libres de sufrimiento. is what we call love and compassion. Eso es lo que llamamos amor y compasión. And it's based on that that we want them to also be free and therefore
we say, we now aim for the state of Buddha. Basado en eso, queremos que otros sean libres y basado en eso enfocamos hacia convertirnos en Buda. So why do we need to become Buddha and not just merely free? ¿Por qué queremos convertirnos en Buda y no solamente estar libres nosotros mismos? Because if we are merely motivated by our own freedom, porque si solamente estamos motivados por nuestra propia libertad, then it is said that even if we're able to free ourselves from our own confusion, we would not have developed the ability to help others. se dice que si, aunque pudiéramos liberarnos de nuestro propio sufrimiento, no hubiéramos desarrollado la capacidad de ayudar a los demás. So what this is saying is that it is possible to limit it to simply solving your own confusion and your own suffering. But if you just did that, then you would not have developed the necessary ability and qualities to help others to be free from suffering. Pues dice que sí es posible desarrollar, aunque hemos desarrollado esta capacidad de liberarnos a nosotros mismos del sufrimiento, solamente no habríamos desarrollado esta capacidad de liberar a los demás del sufrimiento. And so that's why we need this second aspect, which is this relative bodhicitta, because without this, we will not develop the necessary skills, abilities, and qualities that can actually help others to be free. Por eso es necesario desarrollar este segundo aspecto, la bodhicitta, porque sin esto no vamos a desarrollar la capacidad de ayudar a otros de liberarse. Right now, our ability to help others is very limited. Ahora mismo, nuestra capacidad de ayudar a los demás es muy limitado. First, we are still under the power of afflictive emotions. Porque primero todavía estamos bajo el poder de las emociones aflictivas. Even when we think we're helping others, often it's motivated by our own egotistical motivations. Aun cuando pensamos que estamos ayudando a los demás, muchas veces es motivado por nuestra propia emociones egoístas. Then even in those times where it feels like completely is altruistic, then we find ourselves limited by not having enough skills, not having enough ability to actually help, even when we think, oh, right now it's completely altruistic. Aún en esos momentos cuando percibimos que nuestra motivación es completamente altruista, nos encontramos limitados por no haber desarrollado la suficiente capacidad, medios hábiles para ayudar a los demás. But when we are Buddhas, then by definition, our motivation is completely altruistic and our ability is perfect. Pero cuando seamos Budas, por definición, nuestra motivación es completamente altruista y nuestra capacidad
nuestros medios hábiles son también completamente ilimitados. So to have bodhicitta is to have the determination to become Buddha. Pues tener bodhicitta es tener la determinación de convertirse en Buda. Because we know that only when we have become Buddha can we be most effective in helping others to become Buddhas as well. Porque sabemos que solamente cuando nos hemos convertido en Budas podemos tener la capacidad completa de poder ayudar a los demás. So having bodhicitta, even though bodhicitta is, I want to become Buddha for the benefit of others, having bodhicitta is not saying, like you try to solve everyone's problems. Every single problem that everyone has, you try to solve. If you try to do that, it's impossible. You will never get anywhere doing that. Tener bodhicitta y esta determinación de ser Buda no quiere decir que vas a estar tratando de solucionar todos los problemas de todos los demás. Si tratas de hacer eso, nunca vas a llegar a ninguna parte. And even when we have become Buddhas, even when we have become Buddhas, right? The maximum way we can help someone is to help them be free from suffering. We cannot take them out of suffering and put them in, nirvana. That's not possible. Aun cuando seamos Budas, no vamos a tener la capacidad de quitar el sufrimiento de los demás. No vamos a poder agarrar a alguien, sacarlo del sufrimiento y colocarlo en nirvana. Eso no es posible. They say that even all the Buddhas of the past, present, and future, if they all got together, they cannot take someone out of suffering and put them in a state beyond suffering. Dice que aunque se reunieron todos los Budas del pasado, presente y futuro, y se reunieron para unir fuerzas, aún así no podían sacar a alguien del sufrimiento y ponerlo más allá del sufrimiento. So this is a general understanding of bodhicitta that we need to have. Esta es una comprensión general de la bodhicitta que tenemos que tener. Once we understand this, then these 3 verses here become very clear. Una vez que comprendemos esto, estos 3 versos acá se aclaran totalmente. So verse 6, it says, if this renunciation, right, this determination to be free is not embraced by the pure motivation of bodhicitta, of relative bodhicitta. Aquí dice, si esta renuncia no está acompañada por la motivación pura de la bodhicitta, esta bodhicitta relativa, then it will not become a cause for the perfect bliss of unsurpassed awakening. No se convertirá en causa para la dicha perfecta del despertar insuperable. What will not become a cause? The determination to be free, the first aspect, will not lead to unsurpassed awakening. ¿Qué es lo que no se convertirá en causa? La determinación de ser libre, esta primera determinación, el primer aspecto que hemos considerado. Another way of saying this is
the determination to be free and the determination to be Buddha, they are both moving in the same direction. But if you only have the first one and you don't have second one, you will not arrive at the destination. Otra manera de expresar esto es decir, si la determinación de ser libre y la determinación de ser Buda, ambos apuntan hacia, hacia lo mismo. Pero si no solo tienes el primero y no tienes el segundo, no llegarás al destino. Because if it is based on our own, if it is based on our limited motivation to be free ourselves, then this journey will feel very long and we will give up. Porque si solamente estamos limitados por esta determinación de ser libre por nosotros mismos, el viaje nos lo vamos a sentir como muy, muy largo y vamos a tirar la esponja. But if it is based on loving and caring for all sentient beings, if it is based on compassion for all sentient beings, then it's possible for us to finally reach the goal. Pero si está basado en amor y compasión por todos los seres sintientes, entonces va a ser posible llegar al destino. Then we will not give up so easily. Y no vamos a rendirnos tan fácilmente. So the last line of verse 6 says, so the wise should generate this supreme Bodhichitta. Así que la última línea de este verso 6 dice, así pues, las personas sensatas deben generar la Bodhichitta suprema. Here, supreme Bodhichitta means, nothing is greater and more amazing than this determination. Aquí la Bodhichitta suprema quiere decir que no hay nada más asombrosa, más extraordinaria que esta determinación de Bodhichitta. Verse 7 helps us to gain some understanding of the extent of the suffering of sentient beings. El verso 7 nos ayuda a lograr una cierta comprensión del inmenso sufrimiento de los seres sintientes. So the first line says, beings are swept along by the powerful current of the four rivers. La primera línea dice, los seres son constantemente arrastrados por la fuerte corriente de los cuatro ríos. There are two ways to explain the four rivers, but we'll just look at the first way. Hay dos maneras de expresar o explicar los cuatro ríos, pero vamos a solamente contemplar la primera explicación. Which is birth, old age, sickness, and death. Que es el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. That these are the four things, that we keep getting swept away by. Esas son las cuatro cosas que nos arrastran. And then it says, we are tightly bound by the chains of our actions. Después dice que estamos ligados por las cadenas estrechas de nuestras acciones. More specifically here, our negative actions. Más específicamente aquí dice nuestras acciones negativas. Our unskillful actions. Nuestras acciones no hábiles. So we become bound, we become tied up.
nos quedamos atados, enredados. In other words, we are imprisoned by our own foolish actions. En otras palabras, estamos encarcelados por nuestras propias acciones tontas. And all of this arises from self-grasping, the third line. Y todo esto surge del aferramiento al yo. The irony is we don't want suffering, but we don't understand that actually suffering comes from self-grasping. La ironía es que no queremos sufrir el sufrimiento, pero no entendemos que el sufrimiento surge del aferramiento al yo. So even though we don't want suffering, we rush towards suffering. Aunque no queramos el sufrimiento, nos corremos hacia el sufrimiento. So the more tightly we hold on to this self, then the more we are stuck. Cuanto más fuertemente nos aferramos a este yo, más fuertemente estamos amarrados. So it's called here the third line, the iron trap. Aquí en la tercera línea dice, lo llama el férreo cepo. So this verse here is actually asking us to look around and see how everyone around us are in varying degrees of the predicament described in this verse. Y este verso nos insta a mirar a nuestro alrededor para reconocer cómo todos los seres están en distintos grados, por distinto grado, atrapados en este aferramiento al yo. And the overall point here is to see the helplessness of all beings. El punto panorámico, digamos, aquí es ver how stuck all beings are. Did you say The that? helplessness of all beings. El helplessness. Helplessness. A ver. The powerlessness. La el- inutilidad. ¿La qué? La inutilidad. La inutilidad. No, la impotencia, gracias, de todos los seres sintientes. How they cannot help it, you know. Que no pueden evitarlo. When we understand this, you know, then we don't look at the world in terms of good people, bad people. Cuando comprendemos esto, no dejamos de ver el mundo en términos de gente buena y gente mala. We don't like become upset or angry. No nos molestamos, no nos alteramos, no nos enojamos, We don't label people evil. no etiquetamos malos a la gente. It's almost like we begin to see them as our own children, lost in their own foolishness. Es casi como si comenzáramos a verlos casi como nuestros propios hijos perdidos en su propia tontería. When we're able to see all beings like that,
it's such a different view of the world. Cuando podemos ver a todos los seres de esa manera, es tan distinta nuestra visión del mundo. No more judgment, Ya dejamos de juicios, only understanding, solo comprensión, which then leads to love and compassion towards all beings. que de ahí nos lleva al amor y la compasión por todos los seres. Then verse 8 says, again and yet again, because they are all blind, stuck, then they are reborn again and again in this cycle of confusion, samsara. Ah, First line of 8. sí, la primera línea del verso 8 dice, una y otra vez renacen en el samsara interminable. Yeah, and they are constantly, the next line, tormented by the three forms of suffering. Y están, la próxima línea, están constantemente atormentados por las tres formas de sufrimiento. The three types of suffering is the suffering of suffering, Los tres tipos de sufrimiento son el sufrimiento del sufrimiento. which is what we normally call suffering. Ese es lo que normalmente llamamos sufrimiento. Then the Buddha taught us that actually that is just the surface level. There are two other types, more subtle types of suffering. El Buda nos enseñó que ese es solamente la superficie, el nivel superficial. Y después, debajo de eso, hay dos tipos más sutiles de sufrimiento. Which is the suffering of change, is one. Uno es el sufrimiento del cambio. And then the even more subtle is called the all-pervasive suffering of conditioned states. Aún más sutil se llama es el sufrimiento que todo impregna de la existencia condicionada. In a way, you can say that underlying all suffering is this most subtle suffering of the all-pervasive suffering of conditioned states. De una manera, podemos decir que subyaciendo todo el sufrimiento es esta condición del sufrimiento. I'm a little bit lost on this. All-pervasive suffering of conditioned states is the most basic form of suffering. El sufrimiento que todo pervade de los estados condicionados. All-pervasive suffering of conditioned states. Yeah, bueno, pero it's not what he's saying. It's it's in your footnote. If you look at your text. Yeah, it's not quite the same as what you're saying, but anyway, el sufrimiento que todo Let's read that one. De la existencia condicionada. Yeah. So what is a conditioned state? ¿Qué es un estado condicionado? Which is any situation, anything, any person that is compounded. Es cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa que está compuesta. Anything that is compounded is necessarily unstable and therefore unreliable. Cualquier cosa que sea compuesta es inestable y por lo tanto poco confiable. And then if you look around, you see that everything that we know is basically compounded, composite.
Si, si te pones a mirar a tu alrededor, te das cuenta que todo lo que vemos, todo lo que conocemos prácticamente, está compuesto. Except for space. Space is uncompounded. Menos el espacio que no está compuesto. Everything else is conditioned, compounded, composite. Todo lo demás está condicionado, compuesto, composite, es lo mismo, compuesto. And because we don't recognize this, because we cannot accept this, Porque no reconocemos esto, no podemos aceptar esto, that is the beginning of suffering. es el comienzo del sufrimiento. When this composite nature, when this conditioned nature becomes more obvious, that is what we call change. Cuando esta naturaleza compuesta se manifiesta, ahí lo reconocemos como cambio. And when that change goes in the direction that we don't like, we call that suffering. Y cuando ese cambio toma un rumbo que no nos gusta, eso lo llamamos sufrimiento. So we are all tormented by these three forms of suffering. Pues todos estamos atormentados por estos tres tipos de sufrimiento. So the third line of verse 8 says, this is the current condition of all our mothers. La tercera línea de este verso 8 dice, así están todas tus madres de tus vidas pasadas. Because we have had infinite past lives, therefore, every being at some point must have been our mother at least once. Porque hemos tenido una infinidad de vidas pasadas. Quiere decir que todo ser tiene que haber sido nuestra madre por lo menos una vez. So recognize their current plight. The last line says, recognize or contemplate their current plight. La última línea dice, contemplando su lastimoso estado. And remember their kindness. Y recordándonos de su bondad. And this is what gives rise to love and compassion. Eso es lo que hace surgir amor y compasión. Then this love and compassion can become the force that will push us to the determination to become Buddha for their sake, for the sake of all our mothers. Este amor y compasión se vuelve la fuerza que impulsa nuestra determinación de volvernos Budas para beneficio de ellos. And so we should give rise to this Bodhichitta. We should generate this Bodhichitta, which is supreme of all motivations. Pues tenemos que hacer surgir esta Bodhichitta. Tenemos que generar esta Bodhichitta para beneficio de todos los seres. So this is the second aspect. Para la motivación de... ¿Qué es la motivación suprema? ¿Qué es la motivación suprema? Perdón. Excuse me. And so this is the second aspect. Este es el segundo aspecto. So verse 6, 7, and 8 is complete now. Pues el verso 6, 7 y 8 está completo ahora. Let's see if there are some questions. Vamos a ver si hay alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? I have a question. Mhm. Hold on. You were saying that of the three types of suffering, I was confused. The suffering of the third type. You said a word to describe it, and I thought, do you mean ubiquitous? All pervasive is Right. the literal translation. Yeah, ubiquitous. It's everywhere. Yeah, it covers all our experiences. That's the meaning. Do you want me to translate that? Yeah. The gist of that. Yeah, la persona estaba pidiendo una aclaración sobre los tipos al final, el tercer tipo de sufrimiento, si la palabra que usó significa ubicuo, creo que usamos en castellano, ¿no? Y sí, pervade todo, o sea, es ubicuo, está en todo, ¿no? Meaning in the middle of your meaning that even in the middle of like your lifelong dream of going on a second honeymoon, you know, with the spouse that you have been happily married for 45 years, you know, and in the best of weather, you know, this most subtle form of suffering is lurking there. Dice que eso significa que aún en medio del vivir el sueño de toda tu vida, de tener una segunda luna de miel con la mujer que has estado con ella hace 45 años, y todo está bien, perfecto, con el lindo clima, todo lo demás. En esta situación siempre el sufrimiento está lurking, como hiding there. Ahí en las sombras está esperando el sufrimiento. Now pay attention. I should clarify. Here the Buddha is describing the three types of suffering. He's not prescribing. Yeah, he's not saying you should suffer in these three ways. Por si acaso, el Buda aquí está describiendo estos tres tipos de sufrimiento, no le está prescribiendo, no le está recetando, diciendo, ustedes deberían sentir estos tres tipos de sufrimiento. So our task is not to go suffer in these three ways. Our task is to develop clarity so that we can see more clearly all the different ways in which suffering is manifesting. Pues nuestra tarea no es sufrir de estas tres maneras, sino la tarea es desarrollar claridad para que veamos todas las maneras en que se está manifestando el sufrimiento a nuestro alrededor. I have another question. Mm-hmm. Thank you, Lama. Well, my question is, how can I know if I am being selfish when I'm helping others? I mean, is there a way to know how real is my motivation? En español es cómo sé si estoy siendo egoísta cuando estoy ayudando a otros y si hay alguna manera de saber qué tan real es mi motivación. First of all, it's very tricky. Ante todo es bien tramposo, es difícil. That's why the main task is to become Buddha ourselves. Justo por eso la tarea principal es ser Buda nosotros mismos. But it also doesn't mean, you know,
on the way to becoming Buddha, you have no time to help anyone. It also doesn't mean that. Pero eso no significa que en el camino hacia la budeidad no tienes tiempo de ayudar a nadie más. No, eso no significa eso. You do your best, Haces tu mejor esfuerzo, but don't get stuck. pero no te quedes atracado. Don't derail your own journey to the state of Buddha. Don't derail that. No descarriles tu propio viaje, tu propio camino hacia la budeidad. No hagas eso. Sometimes when we try to help others, we end up creating a bigger mess for them and for ourselves. A veces cuando tratamos de ayudar a los demás, terminamos creando un caos peor para ellos, tanto para ellos como para nosotros mismos. So know when to let go and learn a lesson. Sepan cuándo soltar y aprender una lección. This is just my own experience, I'm not saying it's the correct answer, but pay attention, like, am I now trying to control this other person? Pongan atención, esta es mi experiencia, no estoy diciendo que es la respuesta correcta, pero pongan atención, presten atención y pregunta si estás tratando de controlar a esta persona que estás tratando de ayudar. If you find that that's what's going on, then probably it's not altruistic. Si encuentras que esto es lo que está pasando, pues probablemente no es altruista. But at the same time, like I think sometimes in my experience, people are too concerned about being egotistical. Pero al mismo tiempo, según mi experiencia, la gente está demasiado preocupada por ser demasiado egoísta. Also not healthy to walk around, all like stressed over, am I egotistical? Am I egotistical? Am I egotistical? Because that is a form of egotistical. Al mismo tiempo, no es sano estar caminando por la vida preguntando si soy egoísta. Esa es otra manera, de ser egoísta. So in fact, I would say the Buddha's way, so the Buddha says, being egotistical or having self-grasping is the cause of suffering, but you do not free yourself from that by walking around going, am I egotistical? Am I egotistical? Am I egotistical? El Buda estaba diciendo que ser egoísta, aferrarse al yo, es la causa del sufrimiento, pero no te liberas de eso dando vueltas diciendo, soy egoísta. And instead, what is the Buddha's prescription to overcome self-grasping? En lugar de eso, ¿cuál es la prescripción del Buda para superar el aferramiento al yo? First, quiet your mind. Step number 1. Primero, paso número 1, tranquiliza tu mente. Now, not by yelling at your thoughts, shut up. No gritando a tus pensamientos, no, cállate, no. But learn how to slow down and be patient with your thoughts, with your emotions. Don't feed them.
Don't let them drag you around, but also don't yell at them. Learn how to just quiet down and be patient and just watch and just watch and just watch. Aprendan a calmar tu mente y no teniendo paciencia con tus pensamientos y con tus emociones, no gritando a ellos, sino aprendiendo a calmarse, frenarse o ir más lento, más despacio y simplemente observar. Not when I say quiet down the mind, it's not shutting down the mind. Cuando digo tranquilizar la mente, no es callar a la mente. But it is about not inflaming the mind, not agitating the mind, but remain present calmly, patiently, and just watch. Se trata de no inflamar la mente, no agitar la mente, pero calmarse pacientemente y simplemente observar. Develop restraint. Desarrollar el restraint. Would you say self-control? Yeah. Restraint. Yeah. Restraint. Desarrollar el autocontrol. Don't immediately react. Don't immediately respond. No reaccionar inmediatamente, no responder inmediatamente. Again, not like checking out, you know. Esto no quiere decir volverse espacial tampoco. So in this way, we develop clarity. De esta manera desarrollamos claridad. Clarity leads to insight. La claridad nos lleva a la visión penetrante. And insight is what's going to tell us, is this egotistical or is this altruistic? Y la visión penetrante es lo que nos va a decir si este es egoísta o es altruista. Thanks a lot. Mm-hmm. So if we don't have any more questions, so this class, we will end here. Si no hay otra pregunta, vamos a terminar aquí esta clase. The next 5 verses they are quite challenging. I have to first kind of let you know. Los próximos 5 versos son bastante desafiantes, entonces les estoy avisando. This is the wisdom aspect. This is the third aspect, the aspect of emptiness. Este es el aspecto de la sabiduría, el tercer aspecto que es la vacuidad. Or in another way of classifying, we would say this pertains to absolute or ultimate bodhicitta. De otra manera de clasificar esto, podríamos decir que es la bodhicitta última. Because when the wisdom emptiness aspect is fully realized, that is when we become Buddhists. Pues cuando el aspecto de la sabiduría está completamente realizado, es ahí que nos convertimos en Budas.
But probably even if I do a, fantastic job in explaining the next 5 verses, probably we are not going to be Buddhists at the end of next class. So sorry to disappoint. Probablemente, pero probablemente, aunque yo haga un trabajo fantástico explicando estos 5 versos, últimos versos, es muy probable que no vamos a ser Budas al final de esta clase. Entonces, ya. Sí. But if, after we learn, the details of the next 5 verses, we can walk away with an understanding about, all of this that involves a little bit less rigid and tight. The way we hold on to everything becomes a little bit less tight. Then that is a sign that, you have understood a little bit about the next 5 verses. Pero si después de escuchar estos 5 versos, si después de todo eso salimos pensando, viendo con un poco menos rigidez, un poco menos tiesa las cosas, todo lo que experimentamos, lo que vivimos, es un buen signo que han comenzado a vislumbrar la comprensión de estos 5 versos. We know that we have benefited from understanding the next 5 verses if you find that after we go through the 5 verses, normally when someone makes you angry, you are angry for 5 days. Now you are angry 5 days short of 5 seconds. That means you have benefited. Sí, después de escuchar estos 5 versos, salimos y en determinada situación estamos enfadados 5 días con una persona. Si después estamos enfadados 5 días menos 5 segundos, hemos beneficiado. Yeah, then clap, 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 Después de un autoaplauso para eso. Then that 5 seconds can slowly become 5 minutes. Then can slowly become 5 hours. Después, estos 5 segundos pueden poco a poco volverse 5 minutos. Y estos 5 minutos poco a poco pueden volverse 5 horas. I'm saying this because the topic of emptiness in the next 5 verses can often sound so philosophical. Estoy diciendo esto porque el tema de la vacuidad en estos 5 versos puede sonar tan filosófica. That the discussion can become so kind of impressive, because it sounds so sophisticated. If I do a good job. La discusión puede volverse tan impresionante, suena tan sofisticada, es decir, si hago un buen trabajo. But we end up not really understanding the essence of what is being said. Then we would have wasted our time. Pero si acabamos no habiendo
comprendido la esencia de lo que ha sido expresado, pues hemos perdido nuestro tiempo, ¿no? You might walk away, you know, becoming more fancy and sophisticated in your head, but your heart remains just as tight, then you have wasted your time. Si sales de todo esto habiendo recibido o desarrollado una sofisticación superior en tu mente, pero tu corazón queda igual de tieso, igual de duro, entonces has perdido tu tiempo. Yeah, so this is the preview of what's going to come in the next class. Esto es el trailer, como el preview, como se The trailer, yeah. ¿cómo? Esto es lo previo para la... Ese es Preámbulo. preámbulo, Eso. sí, a lo que viene en la próxima enseñanza. We might not finish in the next class, and we might have to extend by one class. Posiblemente no vamos a terminar en la próxima clase y quizás tendríamos que extender a una quinta fase. Yeah, so tonight we should, again, at the end, dedicate all of this for the happiness and the freedom of suffering of all beings, for the enlightenment of all beings. Entonces, ahora debemos terminar dedicando el beneficio, dedicando todo esto a la liberación de sufrimiento y la felicidad de todos los seres sintientes. So the words here, if we translate them, it's saying, Bodhichitta, the precious and excellent Bodhichitta. Las palabras aquí, si los traducimos, dice Bodhichitta, la preciosa y excelente Bodhichitta. Where it has not arisen, may it arise. Donde no ha surgido, que surja. Where it has arisen, may it not decline. Donde ha surgido, que no disminuya. But ever increase higher and higher. Pero siempre aumentar más y más alto. Chanchu sem churim puche ma ge ba nam ge gyurje ge ba nyam ba me ba yang gone gong tu sure. And thank you to Peter, and thank you to Peter's assistant, Rossi. Thank you. Gracias a Peter y gracias a su ayudante Rossi. Okay, good night, you all. Thank you. Buenas noches. Bye. Thank you. Buenas noches, gracias. Adiós, buenas noches. Adiós. Buenas noches desde México. Bye. A todos. Goodbye. Hello. Bye. Buenas noches desde México. Buenas Buenas noches. noches desde México. Buenas noches desde Perú.